El uso de hongos con características psicoactivas se remonta a mucho tiempo atrás. Estos hongos se han utilizado durante miles de años, tanto en rituales religiosos como con fines recreativos o medicinales. Basta pensar que en España y en el norte de África se han encontrado pinturas rupestres que datan del 6000 a.C., que documentan el uso de estos hongos. Pero también se pueden encontrar rastros documentados del uso de hongos alucinógenos en las culturas maya y azteca, en el antiguo Egipto, en la antigua Grecia e incluso en la cultura vikinga. Los hongos psicoactivos están formados por dos grandes familias. El primero son los hongos isosaxol, con propiedades consideradas genéricamente intoxicantes, y los hongos psilocibina, los hongos alucinógenos más extendidos y consumidos en el mundo, con propiedades definidas como psicodélicas. Es muy probable que estos hongos produzcan psilocibina como estrategia de defensa. De hecho, parece que la psilocibina es capaz de disminuir el apetito de insectos depredadores como las hormigas para que se sientan llenos muy rápidamente y no lleguen a comerse todo el hongo. En los humanos, sin embargo, la psilocibina produce efectos muy diferentes a los que producen los insectos. De hecho, cuando comemos un hongo alucinógeno, nuestro hígado descompone la psilocibina en su ingrediente activo llamado psilocina. La psilocina luego ingresa al torrente sanguíneo a través del hígado y llega al cerebro. Y es en este punto donde comienzan los efectos alucinógenos de los hongos alucinógenos. De hecho, uno de los principales efectos de la psilocina en el cerebro es interferir con la regulación normal de la serotonina, un neurotransmisor responsable de funciones como la regulación del estado de ánimo, el sueño y la temperatura corporal, nuestra sexualidad, funciones cognitivas, creatividad y apetito. En concreto, la psilocina tiene la propiedad de prevenir la recaptación de serotonina, que es el proceso mediante el cual la serotonina, una vez agotada su función de mensajero entre neuronas, es reabsorbida por el organismo. Al bloquear la recaptación de serotonina, la psilocina amplifica enormemente sus efectos en el cerebro, y como también tiene una estructura química muy similar a la de la serotonina, puede estimular los mismos receptores neuronales. Esto amplifica aún más sus efectos, y es precisamente este torrente de serotonina en el cerebro y la hiperestimulación de los receptores serotoninérgicos los que provocan alucinaciones y todo ese conjunto de efectos que en jerga se denominan trip, que en español significa literalmente viaje. Los primeros efectos de la ingestión de hongos alucinógenos suelen ocurrir después de 20 minutos y pueden durar hasta 6 horas. Los síntomas son inicialmente principalmente físicos, como náuseas, diarrea, relajación severa, somnolencia, euforia y risa descontrolada, seguidos de los famosos efectos psicodélicos. Entre 30 minutos y 2 horas después de la ingestión, comenzarás a notar cambios en la percepción visual, como aumento del contraste de colores, halos alrededor de las fuentes de luz, sensaciones de agudeza visual aumentada y superficies que parecen ondular, brillar o respirar. La audición también se ve afectada por la psilocibina y los sonidos parecen adquirir mayor claridad y profundidad. Y en algunas personas pueden haber casos de sinestesia, una distorsión de la percepción sensorial debido a la cual nuestros sentidos pueden mezclarse y es posible, por ejemplo, percibir visualmente un estímulo sonoro. En la práctica es posible ver los sonidos, pero el efecto más importante es que la psilocibina aumenta y modifica las conexiones neuronales entre las diferentes áreas de nuestro cerebro. Las áreas que normalmente nunca entran en contacto comienzan a comunicarse, literalmente haciéndonos pensar fuera de lo normal y descubrir puntos de vista muy diferentes sobre la realidad. Además, la psilocibina contribuye a reducir en gran medida la actividad de lo que en jerga técnica se denomina red neuronal por defecto, una red de regiones cerebrales que interactúan y que constituyen, entre otras cosas, la base neurológica de nuestro ser individuo. La reducción de la actividad cerebral en la red neuronal por defecto provoca, entre otras cosas, una fuerte disposición a la paz interior y una actitud contemplativa con sentimientos de profunda unidad con la realidad circundante, que en el caso de altas dosis de psilocibina provoca una verdadera disolución del ego, un sentimiento de trascendencia y unidad total con la realidad que a menudo puede tener efectos beneficiosos, profundos y duraderos en la psique humana. Aunque la experiencia de un viaje suele describirse como bastante placentera, en algunos casos, sobre todo después de ingerir dosis elevadas, es posible que las alucinaciones o el contexto en el que te encuentres puedan desencadenar el bad trip, un real ataque de pánico. El miedo a que los efectos de los hongos no acaben nunca, sensación que se agrava por el hecho de que la psilocibina, en algunas personas, puede alterar la percepción del paso del tiempo y hacer que el viaje parezca mucho más largo. Por esta razón, es muy importante que quienes decidan tomar hongos alucinógenos sigan la regla del set and setting, es decir, estar en un estado de ánimo adecuado para tomar hongos eligiendo un contexto conocido o, más generalmente, tranquilizador y la compañía de personas igualmente reconfortantes.
Es por eso que muchas personas optan por estar acompañadas durante este viaje psicodélico por un llamado sitter, una persona que no tomará sustancias, sino que velará por quienes ingieren hongos alucinógenos. En un porcentaje muy pequeño de casos, pero solo en individuos ya predispuestos, los hongos alucinógenos podrían sacar a la luz los primeros síntomas de enfermedad mental, mientras que después del uso, en casos muy raros, incluso las personas sanas pueden sufrir el llamado HPPD, o trastorno perceptivo persistente por alucinógenos, un trastorno crónico, a veces permanente, por el cual una persona tiene recuerdos de alucinaciones visuales o distorsiones experimentadas durante un viaje. Los flashbacks pueden ser continuos o solo ocasionales y pueden causar leves molestias o comprometer la capacidad de trabajo y la vida cotidiana de quien los padece. Una cosa que muchos probablemente no esperan es que no haya casos documentados de muerte por sobredosis de hongos alucinógenos. La cantidad mínima que debe tomar una persona para arriesgarse a morir es de unos 2 kilogramos, lo cual es prácticamente imposible de conseguir si tenemos en cuenta que la dosis media para una persona es de unos 6 gramos. Además, la toxicidad de los hongos alucinógenos es tan baja que la psilocibina es la sustancia menos dañina que se usa comúnmente con fines recreativos, como el alcohol, la marihuana o la cocaína. También es importante subrayar que es imposible desarrollar una dependencia física de los hongos alucinógenos, ya que el cerebro humano desarrolla casi de inmediato una fuerte tolerancia a la psilocibina. Piensa que si tomas hongos alucinógenos durante 2 días seguidos, se necesitaría una dosis doble el segundo día para obtener los mismos efectos que la primera ingesta. Por el contrario, los hongos alucinógenos parecen ser muy prometedores en el tratamiento de las adicciones, en particular las relacionadas con el alcohol y la nicotina. Algunos estudios recientes de la Escuela de Medicina Johns Hopkins, por ejemplo, encontraron una efectividad del 60% para ayudar a las personas a dejar de fumar, un porcentaje mucho más alto que cualquier otro medicamento utilizado hasta ahora con el mismo propósito. Además, en los últimos años se han realizado, y aún están en curso, numerosos estudios que han demostrado cómo el uso de la psilocibina para el tratamiento de personas deprimidas es capaz de producir efectos beneficiosos iguales o superiores a los de los medicamentos antidepresivos actualmente en uso en el mercado.